los miércoles acerca de lo que es la fe. Y hemos visto de que la fe es un tema muy amplio, muy profundo. Eh, Fe no solamente tiene que ver con lo que yo creo, también tiene que ver con lo que yo soy. Nosotros vimos que en el término hebreo de la fe, la emuná, la palabra implica algo más que teórico, algo muy práctico. Fe tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con firmeza, eh, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con creer. Y nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar cómo nos habla acerca de lo que es la verdadera fe. Hemos visto que la fe es un don de Dios, es un don que Dios nos da. Hemos visto que Dios ha dado a cada uno una medida de fe y que nos compete a cada uno de nosotros desarrollar ese don que Dios nos ha dado a través de creer, a través de escuchar su palabra, porque la fe dice la palabra de Dios que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el estudio pasado, nosotros vimos de que el mundo ha sido vencido por el poder de Dios y es por medio de la fe. Lo vimos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, donde dice claramente en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También nosotros vimos en el estudio pasado que el mundo al cual se vence, allí en el libro, ahí mismo en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, dice que todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vimos que por medio de la fe, por medio del poder de Dios, nosotros podemos vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que eso fue precisamente lo que venció a Adán y Eva en el principio, pero que a través de la fe, por el poder de Dios, así como Jesús en la tentación, Él venció el mundo, porque Jesús mismo dijo, confiad, yo he vencido al mundo, y Él venció esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, Él venció todo aquello que nos lleva a nosotros al pecado. El día de hoy yo quisiera que continuáramos con este estudio acerca de la fe y lo vamos a hacer eh, estudiando un ejemplo de una forma práctica. Vamos a ver en esta lectura que vamos a hacer, vamos a ver cómo la fe actúa. Es decir, vamos a ver el ejemplo de un siervo de Dios que tenía una situación y que esa situación lo hizo o lo llevó a él a ejercer esa fe y que esa fe creciera, para que nos ayude a nosotros en nuestra vida personal. Igual, me estoy refiriendo al apóstol Pablo y lo que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Yo creo que esto es un testimonio vivo, un ejemplo claro de lo que la fe significa para nosotros y cómo nosotros podemos ejercer esa fe en nuestra vida cuando hayan situaciones difíciles. Es interesante porque el apóstol Pablo en el libro a los Corintios, más que todo en la segunda epístola o la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de, ¿cómo podemos decir?
se le estaba cuestionando su ministerio y tuvo que defenderlo. La iglesia de Corinto, nosotros sabemos que es una iglesia que fue un poquito problemática. El apóstol Pablo, si ustedes leen la primera y la segunda carta a los Corintios, se van a dar cuenta que la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía bastantes problemas y que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlos, hablarles fuerte, porque habían situaciones muy complicadas. Y en cuanto al mismo trato que tuvieron con el apóstol, fue un poco duro también a él. Por eso es que a él tuvo que hablar también acerca de eso ahí. Tuvo que hablar de cómo, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante, él empieza ahí a defender su ministerio cuando empieza a decir: otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Siendo de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, o alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, yo también tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en todo esto aquí. Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante. Segunda de Corintios 11, 16 en adelante. Si ustedes se fijan, con gusto, si ustedes se fijan, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es un reproche. ¿Ah? Él dice: bueno, si quieren tratarme como loco, trátenme como loco. Dice, eso es lo que está diciendo ahí. Sí, Juanca, ¿está leyéndolo o no? Ese es el pasaje, está bien, está correcto. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, del 16 en adelante. Exactamente. Sí. Lo que el apóstol Pablo está diciéndoles ahí es que ellos toleraban a otros que llegaban y les hacían un montón de cosas, y a él no. Entonces él está diciendo: son hebreos esos que vienen aquí yo también soy hebreo. Son descendientes de Abraham, yo también soy. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco. 32.
Versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! Le pregunto yo a ustedes, ¿sufrió el apóstol Pablo por el evangelio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sufrió? Él estaba ahí, en estos versículos que acabamos de leer, él estaba hablando y diciendo, yo he sido un siervo de Dios. Aunque ustedes no quieran reconocerlo, yo lo he sido. Yo pregunto aquí ante ustedes, mis hermanos, ¿cuántos hemos padecido así como el apóstol Pablo por el evangelio? ¿Ha padecido usted así, de esa forma? Hermana Cristina. No, hermano, ni cerca. Ni cerca, ¿verdad? No. Estuvo en peligro de muerte cualquier cantidad de veces. Para ponerlo en perspectiva, dicen los estudiosos que el apóstol Pablo era un hombre pequeño, fuerte, y llevaba, eso lo dicen en el libro de Gálatas, en el siguiente, llevaba en su cuerpo las marcas, es decir, Pablo estaba marcado, tenía las cicatrices de todas las cosas que acaba de narrar aquí. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices por todo lo que estaba haciendo. Y aún así muchos hermanos dudaban de su ministerio. Aún así muchos hermanos le decían que no era un verdadero apóstol porque no había estado con Cristo, porque no había visto a Cristo, y que los verdaderos apóstoles habían visto a Cristo. Por eso en otra parte el apóstol Pablo mismo le dice, el Señor se apareció a los apóstoles y a mí como un abortivo, dice, como un abortivo se me apareció al final. Tremendo. Mi hermana quería decir algo. Sí, le iba a hacer una pregunta, hermano. Dígame. Pablo es parte digamos, de los 12 apóstoles del Señor, porque se escogió a uno. Pero Pablo no fue escogido por los apóstoles. Ajá. Sí, el apóstol Pablo no fue toma el escogido. lugar de Esteban, ¿verdad? Así es, mi hermana Anita, así es. El apóstol Pablo no fue escogido por los hombres. Los escogió Recuerden por ustedes Dios. que cuando murió, cuando Judas fue apartado, murió, quedaron 11 apóstoles y hacía falta uno. Se hicieron suertes y la suerte cayó sobre uno. ¿Verdad? El Espíritu Santo lo escogió, dice. Ok. Hicieron suertes y cayó sobre uno, Ananías. Matías, perdón, sí, Matías. Matías, sí. Exactamente, Matías. Pero si ustedes leen el libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo empieza otra vez a hablar acerca de su ministerio y dice ahí, Pablo, apóstol. Mire que se está hablando apóstol. Hoy en día, yo no sé si ustedes han visto, hay un montón de iglesias donde han salido un montón de apóstoles. El apóstol Zacarías salió por allá, el apóstol Jonás, y el apóstol aquí, el apóstol allá. Todos son apóstoles ahora. ¿Ustedes se han fijado en eso? Un montón de pastores que se dicen llamar apóstoles. Apóstol es aquel que Cristo mismo escogió. Por eso después de estos 12 apóstoles, bueno, después de los apóstoles, no hay más apóstoles. Porque fue los que Cristo y los que Dios mismo escogió. Así que no existen más apóstoles. Ahora,
todo aquel que se llama apóstol hoy en día es un impostor, porque no hay más apóstoles. Son impostores. Eso. Pablo se está llamando apóstol ahí en capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Pero miren lo que sigue diciendo. Pablo, apóstol. Y vean lo que dice. No de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo ahí, yo no fui puesto por los hombres. A mí no me pusieron los hombres, a mí no me escogieron los hombres. El que me puso como apóstol fue Cristo mismo, directamente Dios me puso como apóstol. Es Dios el que me escogió como apóstol. ¿Y por qué le está hablando eso en Gálatas? Porque tenía el mismo problema que en Corintios. Muchos hermanos estaban diciendo que él no era apóstol. A él lo acusaban de no era apóstol por dos cosas específicas. Una, él había perseguido a la iglesia. Y muchos hermanos sabían de su situación anterior, de su vida anterior. Y entonces nunca lo aceptaron como apóstol porque él persiguió a la iglesia. Y número dos, además de que nunca persiguió a la iglesia, él no estuvo con Cristo, él no anduvo con Cristo como anduvo Pablo, como anduvo Bernabé, como anduvo Juan. No anduvo con Cristo como anduvo Pedro, los 3 años y medio no anduvo. Entonces, a él lo acusaban de no ser apóstol porque no anduvo con Cristo. Pero él dice que Cristo se le apareció y que Cristo mismo fue el que le dijo, tú vas a ser apóstol. Es más, si ustedes leen el libro de los Hechos, cuando fue el llamado del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo antes y que Dios le cambia el nombre y lo pone por Pablo, él le dijo que él iba a ser un apóstol a los gentiles, que iba a ser apóstol a los gentiles. Porque los apóstoles que estaban en ese tiempo, en ese momento, eran apóstoles para el pueblo de Israel, para el pueblo que estaba naciendo, creciendo cristiano, pero que habían sido israelitas, judíos. Los primeros que se bautizaron en el Pentecostés fueron 3,000, fueron judíos. Los apóstoles eran judíos. Y el apóstol Pablo fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Hermano, hermano, yo le hacía esta consulta porque creo que hace como 2 sábados tuvimos un estudio, creo que con el hermano Dani Rojas. Ajá. Y habló referente al apostolado de Pablo, de Pablo, ¿sí? Y dijo que Pablo no era contado entre los, porque anteriormente, cuando cayó Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, cuando cayó Pentecostés en el aposento alto, no estaba Pablo ahí, y ahí ya estaban los 12 apóstoles, porque ya habían escogido entonces él habló claramente, sí, del número 2. el apóstol Pablo. Lo interesante de todo esto es no entrar en polémica, es estudiar y profundizar un poquito. En primer lugar, es cierto que cuando el apóstol, cuando en el Pentecostés habían 12, Matías había sido, echaron suerte, ¿sí? Echaron suerte y cayó la suerte sobre él y fue nombrado apóstol. Pero lo interesante de todo esto, estudien ustedes un poquito y se van a dar cuenta que desde ese evento Matías nunca más se vuelve a nombrar en el Nuevo Testamento. Nunca más se vuelve a nombrar. Y el nombre que se vuelve después del Pentecostés, cuando es llamado Pablo, que se llama a cada rato y que empieza a hablar a cada rato, es el apóstol Pablo, y se le llama apóstol. La Biblia lo llama apóstol, lo que acabamos de leer aquí. Es más, él siempre que escribe Efesios 1, por ejemplo, Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Miren que dice que no de los hombres. Pablo, eso está en Efesios 1:1. Y si usted busca, ¿sí? Y si usted busca, Matías no aparece más en el Nuevo Testamento, no se vuelve a mencionar. Sí, mi hermano. Sí, hay un asunto ahí que me llama la atención porque es
el Espíritu Santo fue el que lo eligió. De hecho, Dios fue el que lo eligió. O sea, ¿cómo te puedo decir? Dios lo eligió, pero yo creo que los apóstoles utilizaron un método humano. Entonces Dios dijo, Exactamente. ok, les voy a ayudar y yo les voy a elegir quién de estos dos. Ustedes están poniendo dos, yo les voy a elegir dos. Pero como usted dice, nunca más se vuelve a mencionar absolutamente nada de él. Nada, no se sabe nada, no se sabe qué pasó, no se sabe qué hizo, qué no hizo. Nada, absolutamente nada. Y eso sí es interesante, es un punto muy interesante. Exacto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en Hechos 1:23, vamos allá un momentito. Versículo 26, Hechos 1:26 dice, y les echaron suertes a dos. ¿Ok? Escogieron dos y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ustedes se van a dar cuenta ahí, como dice el hermano Rafa, y hay que investigar esto un poquito más. El hermano White tiene mucho que decirnos sobre esto. Tal vez no era el tema específico del apostolado del apóstol Pablo, que dicho sea de paso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, últimamente, ¿cómo que se llamaba este? Cristian Silva. ¿Se acuerdan ustedes de Cristian Silva? Sí, el que decía que Cristo iba a venir el 22 de octubre del 2012, después dijo que el 2016 y después... Sí. Si ustedes ven las predicaciones de Cristian Silva, dice que Pablo es el apóstol de Satanás. Así lo llama. ¿Ok? ¿Cómo dijo Pablo qué? Ese Cristian Silva, ese predicador, es un Ajá. predicador falso que anda por ahí. Sí, yo nunca lo he escuchado, pero lo que dijo usted después, que No Pablo se, era no un qué. se, no se pierde nada en escucharlo, mi hermana. No pierde el tiempo, es perder el No, tiempo no, escuchar al Señor. ¿qué fue lo Pero que dijo de Pablo? Ajá. ese señor Cristian Silva, que es un predicador que dice que era adventista y se salió de la iglesia adventista, le llama a Pablo el apóstol de Satanás. Ay, Dios mío, qué Sí, tremendo. tremendo, sí. Ujú, Y es ujú. interesante que los judíos mesiánicos, varios de los judíos mesiánicos, porque los judíos mesiánicos hay varias tendencias, no todos hablan así, pero hay varias de las tendencias de ellas, y los judíos hablan de apóstol Pablo como el apóstol de Satanás. Yo me pregunto, ¿por qué Matías no aparece más después del incidente que acabamos de leer? ¿Y por qué el apóstol Pablo es el escritor más prominente y más grande? Es el apóstol que más se menciona, el que más obra hace, el que más fue perseguido. ¿Y por qué razón fue él señalado como falso apóstol? Y hoy todavía continúan muchos dudando de su apostolado. Cuando escribió casi el 90% del Nuevo Testamento. Los evangelios. ¿No les parece a ustedes curioso eso? Y que el apóstol Pablo en sus propios escritos tuvo que él hablar y defender su propio ministerio. Vamos un poquito a eso. Miren ustedes, vamos aquí a Gálatas capítulo 6. Versículo 11. Gálatas 6:11. Miren ustedes. Miren cómo habla aquí el apóstol. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿No le llama la atención a ustedes que el apóstol les diga, miren con qué grandes letras los escribo de mi propia mano? Porque él tenía una persona que escribía por él. Pero esa carta, él quiso escribirla él mismo con su propia mano. Y las letras las hacía grande porque escribía como un niño que le costaba escribir por el mismo problema que él tenía, por todos los golpes que recibió, por todas las cosas que había sufrido, le costaba movilizar su mano y entonces escribía con unas grandes letras y les está diciendo,
Mirad con cuán grandes letras lo escribo en mi propia mano. Y sigue diciendo el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora miren ustedes el versículo 14. No entiendo Pero eso. lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora noten el versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, nadie me moleste, nadie me diga que soy un falso apóstol, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, yo tengo en mi cuerpo las señal, las cicatrices de que he sufrido por Jesús. Así que nadie me moleste. ¿Por qué creen que tanto se habló del ministerio del apóstol Pablo? Tanto se le persiguió. Sí, él fue perseguidor de la iglesia. Claro. Él persiguió a la iglesia. Ninguno. Sí, Bueno, claro. vieras que, bueno, no sé, yo he leído de esto y en el Espíritu de Profecía, tomo 3 en inglés, ahorita no me acuerdo la página, ahí dice que fue Matías el elegido por el Espíritu Santo y fue Dios el que lo puso ahí. Y si vemos si Matías escribió o no, y podemos decir que Pedro solo escribió con tanto conocimiento, tantísimos años que estuvo con Cristo, 3 años y medio, y solo 2 epístolas de 8 capítulos. Yo no sé, pero todo lo que hizo Pedro, me imagino que convirtió a muchos, hasta 3,000 personas. Ahora, eso no quiere decir que Matías no pudo hacer lo mismo. Que no esté escrito es otra cosa. Pero si estudiamos el Espíritu de Profecía, ahí está, que dice que Matías fue elegido por el Espíritu Santo. No fue nadie más, sino el Espíritu Santo, porque tenía que cumplir una obra. Santiago solo escribió una epístola de 5 capítulos. ¿Quién dice que no convirtió a miles? Pudo haberlo hecho Matías también. Claro, muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias por la acotación. El punto es aquí, y que es importante, se lo vuelvo y le digo, el tema no era este. El tema no era el apostolado del apóstol Pablo ni de Matías. No Yo era sé, el tema. pero El como tema estaban es hablando de el eso, tema es sobre la fe. también Pero creo que era importante acotar es de que importante. si uno Vamos a lee tener el Espíritu de Profecía, es ahí importante. dice que fue el Espíritu Santo el que lo eligió. Amén. Es importante, mi hermana. Y vamos a estudiar el tema del apostolado, del apóstol Pablo, en un solo tema. En un solo tema. Habría que leer el Espíritu, está escrito en Completamente inglés, no con el está en Espíritu de español, Profecía. está en inglés. En inglés y en español lo vamos a estudiar. ¿Dónde dice eso? Sí. Pues si lo dice en inglés, yo no entiendo. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que Matías no fue escogido por el Espíritu Santo. No estamos nosotros diciendo que la forma como fue escogido Matías fue diferente. de una forma falsa. No lo estamos diciendo. El punto aquí que hay que analizar un poquito y hay que analizar todos los matices es que, en primer lugar, la Biblia llama, que esto está fuera completamente en bíblico, llama apóstol al apóstol Pablo. Y apóstol es solamente el que anduvo con Cristo, los 12.
Judas se quitó, vino Matías, y esos son los apóstoles. No hay 13, ni 14 apóstoles, ni 15, ni 20, mucho menos 30, sino que hay 12 apóstoles. Entonces, si la Biblia llama al apóstol Pablo apóstol, es porque él es un apóstol, es parte de los 12. Ahora, habría que estudiar, como usted dice, el espíritu de profecía. Claramente en el espíritu de profecía está, y lo vamos a ver, vamos a estudiarlo. El punto está, como lo dijo el hermano Rafa, aquí, el hermano Rafa. El método que se utilizó para escoger a Matías fue un método humano. Y Yo muchas veces, ahora yo le voy a difiero de decir, eso. Pero muchas guiado veces, por el Espíritu Santo. sí, claro, el Espíritu Sí. Santo, Eso sí lo Dios, entiendo yo. muchas veces avala el método humano. Es decir, ¿se acuerdan ustedes? Dios escogía a los reyes, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Dios escogió a los reyes de Israel, ¿sí o no? Sí. ¿Escogió a Saúl? Dios. ¿Escogió a David? Sí, Dios lo escogió, pero no era la voluntad de Dios que Israel tuviera rey. ¿Entienden? O sea, el Espíritu Santo escogió a David, el Espíritu Santo escogió a Saúl, pero no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran rey. Dios muchas veces permite que el pueblo escoja a las personas que los van a dirigir, pero no necesariamente las personas que dirigen fueron escogidas con un método que es directamente de Dios. Ahora, Dios escoge directamente. Aquí si ustedes pueden verlo en la Biblia claramente. A Pablo, Dios lo escoge directamente. Dios lo escogió directamente a Pablo. Él mismo claramente dice, no soy un apóstol de hombres, porque no fui escogido por hombres. Dios me escogió directamente. Ahora, Matías fue apóstol porque Dios lo escogió igual y permitió que la forma que usaron para escogerlo fuera. Y el apóstol Pablo fue apóstol porque Dios lo escogió. Por él no echaron suertes. Dios directamente escogió por él. El hermano Rolando iba a decir algo, mi hermano. Rolando. Sí, sí, no sé si me escuchan bien porque está fallando mucho el internet. Ajá. Una leyenda ahí que el ancho de banda es muy bajo. No entiendo qué es lo que pasa. En realidad, Gerson, creo que estamos entrando en una polémica que no tiene sentido. El Espíritu Santo escogió a Matías porque lo dice el Espíritu de profecía. Era necesario, según el estudio que vimos con el hermano Dani, en el momento en que Matías es escogido, era necesario completar los 12, porque era el momento en que Cristo estaba siendo ungido como sumo sacerdote en el cielo, que fue cuando descendieron las lenguas de fuego sobre ellos. Era un momento, era oportuno, necesario. Entrar en una polémica de si fue mal escogido, como dijo el hermano Rafa, que fue como apresurado, no podríamos decir eso. No, eso no me parece. No podríamos nosotros humanamente decir cuando el Espíritu Santo actuó de una forma apresurada. No, eso no podemos decirlo nosotros ni siquiera mencionarlo. Me parece que la Biblia es clara, dice el apóstol Pablo es escogido por Jesús. Se le presenta en el camino, lo tumba del caballo. Y después vemos toda la obra de Pablo, una obra maravillosa. Pero esto no menosprecia ni quita el hecho de la importancia de la escogencia de Matías en el momento en que ahí no estaba Pablo, estaba era Matías. Eso es lo que quería acotar. No me parece bien decir que hubo un apresuramiento. No, porque si me dio el Espíritu Santo, no podemos humanamente decir que ahí se apresuró algo. Pero no es tema para entrar en una polémica. Me parece que habían dos apóstoles cuando Jesús es ungido, cuando desciende el Espíritu Santo sobre el aposento alto, tenían que completarse esos 12. Como dice Mayela, no conocemos la obra de Matías, no está escrita, pero sí conocemos la obra de Pablo y está escrita. Y si el Señor lo escogió, es apóstol del Señor. Mi hermano, el punto aquí quizá es, hay cosas en la Biblia que
es como entrar en, como dice la palabra de Dios, en lo que no es revelado. Lo que no ha sido revelado no lo entendemos, pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Matías, cuando fue escogido, llama la atención la forma, el momento, la forma en que lo fue. No podemos nosotros pasar por alto que fue muy diferente a cómo fueron escogidos los 12, directamente por Cristo, que les dijo, tú ven, tú ven, tú ven, y llamó a cada uno. Bueno, a Judas no lo llamó, en realidad. Llama la atención que a Pablo se le llama apóstol, que no podría ser. Entonces tendrían razón los hermanos que cuestionaban su apostolado, porque una de las cosas que decían los hermanos que él no podía ser apóstol es porque nunca estuvo con Cristo. Entonces, en ese caso tenían razón de señalarlo, ¿verdad? Pero la Biblia lo llama apóstol, a Pablo. Si nosotros hacemos las cuentas, y las cuentas nos dan, si Matías fue apóstol, que la Biblia lo dice que lo fue, eran 12. Pero si luego la Biblia añadió a Pablo, entonces fueron 13 apóstoles. Porque la Biblia llama a Pablo apóstol. Y no pueden haber 13 apóstoles. Por la misma razón que Dani explicó. Tenían que haber 12 para que fuera derramado el Pentecostés, para que fuera ungido Cristo en el santuario celestial. Tenían que estar el número completo, el número 12, que es el número del pueblo de Dios. Tenía que estar completo. Pero ahora añadir un 13 ya no cuadra con el número. Ya descuadra el número de los 12. Ya habrían 13 y ya el número simbólico ya no cuadraría. Entonces, algo sucedió que necesitamos estudiar, que el Espíritu Santo nos guíe para entender, porque el número Dios no lo va a descuadrar en ningún momento, porque es un número que es el número 12, que es el número del pueblo de Dios. Fueron 12 apóstoles, fueron 12 tribus, y eso no iba a cambiar. ¿Hubo necesidad que hubieran 12 para que Cristo fuera ungido en el santuario celestial? Lo hubo. Luego vino un apóstol, 13. Vino uno, pero no descuadró el número. Algo sucedió ahí que el Espíritu Santo necesita que nosotros nos revele para saber qué pasó ahí, porque el número 12 se mantiene y se va a mantener hasta el final. Tanto es así que en las puertas de la ciudad, ¿cuántos apóstoles aparecen ahí? 12 apóstoles. 12. Y hay 12 tribus. Por lo tanto, el número 12 se mantiene siempre. Y si la Biblia llama apóstol a Pablo, habría que ver qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, algo sucedió que necesitamos nosotros estudiar y profundizar con respecto a esa situación. Espero el último comentario con respecto a esto. Vamos a estudiarlo más profundamente y nos queda muy poquito tiempo ya para estudiar lo que veníamos a estudiar esta noche. Okay. ¿Verdad? No, Hermana Cristina. sí, no, más bien yo me disculpo, hermano, que inicié la controversia, porque nunca pensé que iba a ser una controversia, ¿verdad? Solo hice un comentario y una pregunta, porque usted tocó el tema del apostolado de Pablo. Sí. Y yo recordé el estudio anterior, ¿verdad? Porque me puse ahí, usted sabe que yo a veces me pongo a estudiar ahí, y entonces por eso pregunté. Pero es interesante, como usted dice, está interesante el tema, porque es necesario saber cuál nombre va a estar ahí en esas puertas, ¿verdad? Claro. Si es ese es importante saberlo. No, más bien, muchas gracias, hermana Cristina, por esa pregunta y porque usted siempre nos ayuda a que estudiemos más. Esto que sucede, eso que está sucediendo, es una motivación para que estudiemos y profundicemos más acerca de este tema y otros tantos temas de la palabra de Dios. Que estudiemos y profundicemos. Y cuando vengamos en la próxima estudio, cada uno con citas, cada uno con lo que ha profundizado sobre el tema, vamos a crecer y enriquecernos en cuanto a esto. Así que muchísimas gracias, mi hermana. Hermanos. Que el Señor les bendiga. Sí, Rafa. Sí, yo no creo que
que la hermana Cristina tenga que pedir disculpas por haber traído esto como usted dice. O sea, esto tiene que motivarnos a estudiar, no a expresar nuestras opiniones, no a decir, es que a mí no me parece o me parece. Es ok, voy a investigar. O sea, cada quien investigue, cada quien pues llegará a una conclusión, pero yo creo que eso es muy importante. Recordemos que inclusive, entre los mismos apóstoles ungidos por el Espíritu Santo, ungidos, y estamos hablando que ellos estaban prácticamente al 100% en el ministerio y fueron ungidos por el Espíritu Santo. Yo no creo, digamos, en estos momentos, pues yo confío y tengo la fe de que nosotros, pues el Espíritu Santo nos ha guiado hasta el momento, ¿verdad? Pero el ungimiento que ellos recibieron, un ungimiento sagrado, tan sagrado, que por eso es que se menciona en la Biblia. Y aún así, entre ellos hubieron discusiones, entre ellos hubieron discordias, y hubieron, es que me parece que esto no es así, o me parece que esto no, y entonces al final siguieron con la misión. Pero yo no creo que esto sea, o sea, lo digo más que todo por la hermana Cristina, no creo que tenga que pedir disculpas por esto, porque no es un tema de controversia, y pues si en algún momento hay una diferencia de opiniones, pues o de ideas o de conceptos, yo creo que lo más sabio, como usted mencionaba, lo más sabio es cada quien investigue y busque y pida oración y pídale al Espíritu Santo dirección, a ver, no solamente llegar a la conclusión de cómo fueron las cosas realmente, sino, ok, eso cómo lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual hoy en día. Amén. Más bien, muchas gracias, y se lo digo. Esto no es un asunto para... Esto nos ayuda a crecer a todos. Y eso es lo bonito. Cuando un estudio se pone así es lo bonito. Cuando una persona dice, no estoy de acuerdo, eso es lo bonito. Lo feo es que estén de acuerdo en todo lo que uno dice. Eso es lo feo. Lo bonito es esto, cuando se pone así, cuando le dicen a uno, no estoy de acuerdo, y le presentan con la Biblia, y vamos con argumentos. Eso, así es como vamos creciendo, mis hermanos. Así que muchas gracias, hermanos, por eso. Mi hermano Rolando iba a decir algo. Igualmente pienso que Cristina no debe dar disculpas. Estamos entre hermanos estudiando un tema importante y son opiniones las que todos esbozan. Y al final, si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a llevar a la claridad y a la realidad. Y como dice el prevalecer lo que yo pienso, sino lo que es verdad, que es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice. Además, yo estoy acostumbrado ya con la hermana Cristina. Y eso es lo que me gusta estudiar con ella, porque eso siempre es así. Yo no sé si ustedes han fijado, pero con ella es así siempre. Hermano, no estoy de acuerdo. Ella le dice a uno, hermano, cuando hemos estudiado muchas veces, ¿verdad, mi hermana? La hermana le dice a uno, hermano, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque la Biblia dice esto y esto y esto, y hemos estudiado así. Así que eso, así es como me gusta a mí estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermana. Bendiciones. Ahora vamos a ver un poquito lo que veníamos a ver. A ver, tenemos poquito tiempo, ya lo vamos a hacer. Dice, 2 Corintios 12, dice, después de haber dicho todo lo que sufrió, cuánto fue azotado, cuánto sufrió en su ministerio, el apóstol empieza a decir, ciertamente no me conviene gloriarme. Capítulo 12, versículo 1 de 2 Corintios. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Ustedes saben que aquí el apóstol Pablo está hablando de él mismo, nada más que en tercera persona. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué dice? Un hombre hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, lo que está diciendo, si en visiones no sé, si fue en visiones, en sueños no sé, pero lo que sé es que fue arrebatado al tercer cielo. Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Dice que allá
ese hombre que está hablando de él mismo, en tercera persona, fue llevado al paraíso y escuchó palabras inefables que dice que no les dado expresar a ningún ser humano. Palabras que no se pueden expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de Usted es mí la mismo, única que está guindando. pero de mí Que está mismo en guindando nada me una crisis. gloriaré. Ahora noten, ¿en qué se gloria? Sino en mis debilidades. ¿En qué se gloria, dice el apóstol? Dice que él se gloria en sus debilidades. No se gloria en ese hombre, no se gloria en las visiones que tuvo, no se gloria que fue llevado al tercer cielo, no se gloria que fue llevado al paraíso, no se gloria que escuchó palabras que el ser humano no les da a expresarse, sino que se gloria, dice él, en sus debilidades. ¿Cuántas debilidades tenemos nosotros como seres humanos en nuestra vida? Somos débiles, muy débiles. Ahora la pregunta es, ¿nos gloriamos nosotros en nuestras debilidades? Sigue diciendo, sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Noten que Dios le dio revelaciones tremendas al apóstol Pablo. Tanto es así que lo llevó al tercer cielo. Es el único lugar en la Biblia donde se menciona el tercer cielo. No existe otra parte en la Biblia donde se menciona el tercer cielo. Dice que fue llevado al paraíso, en visiones, allá. Dice que no sabe si el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sabe, solo Dios lo sabe. ¿Cómo fue que Dios le presentó? Y escuchó allá palabras que no podía hablar, no podía decirse aquí en esta tierra. Pero dice que para que las grandezas de las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, porque imagínense ustedes a un hombre que Dios lo tome, a nosotros que Dios nos tome, y nos presente revelaciones de el cielo, ver toda la grandeza del tercer cielo. Entonces dice la palabra que para que él siempre tuviera los pies en la tierra, y para que no se exalte indebidamente, dice, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca en sobremanera. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor de que me lo quite. Dice, Señor, yo tengo este aguijón en la carne. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a este aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo. Algunos comentaristas de la Biblia han hablado que el apóstol Pablo tenía seguramente ese aguijón en la carne era una tentación incesante que él tenía en su vida. Una enfermedad crónica. Algunos dicen que era que el apóstol Pablo tenía una enfermedad crónica que lo hacía sufrir en sobremanera. Algunos piensan que el problema era un problema ocular. Recuerden que cuando Dios lo llamó al apóstol, quedó ciego. ¿Sí? Cuando fue derribado a suelo, quedó ciego. Muchos creen que él quedó con un problema ocular. Algunos creen que tenía migrañas o un tipo de epilepsia. La Biblia no dice con claridad qué fue lo que realmente tenía. Algunos piensan que era no tenía una habilidad para hablar, pero parece que eso no era. Lo que sí se puede decir, lo que sí podemos hablar, es que el apóstol Pablo tenía algo en su vida, ya sea de una forma física, en su vida, que lo hacía sentir mal, que lo hacía sentir, se sentía mal, y quería que Dios se lo quitara de alguna forma. Y que cuando llegaba ese malestar a su vida, cuando él se sentía así, él sentía como que eran mensajeros de Satanás que llegaban a bofetearlo, a darle cachetadas. Así se sentía él.
Y él le decía, Señor, quítame esto, por favor, quítame esto. Yo con esto siento como que no puedo con mi ministerio, como que no puedo servirte como tú te mereces. Pero es interesante que antes de hablar de eso, el apóstol dice ahí que él ve eso que le está ocurriendo, él ve eso como algo que Dios permitió para que él no se gloriara, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltasen a él en desmedida. Entonces Dios le dejó esa situación, esa debilidad que él tenía, para que él tuviera siempre los pies en la tierra. Es decir, que cuando vinieran ese dolor, cuando viniera esa situación, el apóstol Pablo entendiera que era humano, de dónde lo había sacado Dios, que había sido perseguidor de los cristianos, y que él tenía que tener los pies puestos en la tierra y que necesitaba del poder de Dios para poder seguir adelante. Eso era. Mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida, muchas veces las cosas que nosotros vivimos nos hablan, nos dicen de que nosotros somos débiles. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, quita esta debilidad de mi vida. Hazme fuerte. Yo necesito que quites esta debilidad de mí. La palabra de Dios dice que Dios muchas veces permite eso para que nosotros no nos exaltemos, para que nosotros siempre tendremos conciencia completa de que necesitamos del poder de Dios y que sin el poder de Dios no somos nada. Todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía, todo eso que Dios le había dado, Dios le dejó esa situación para que fuera humilde. Igualmente nosotros, mis queridos hermanos, nosotros no podemos decir que nosotros somos los dueños de la verdad, que nosotros tenemos toda la verdad. Igual Dios nos deja a nosotros muchas cosas que no entendemos, para que cuando lleguemos a esos puntos que no entendemos como cristianos, reconozcamos que necesitamos de la sabiduría de Dios, que nuestra sabiduría no es nada, que en realidad nosotros no sabemos nada, que todo lo que sabemos se lo debemos a Él. Nosotros muchas veces como cristianos, cuando estudiamos la Biblia y llegamos a entender un poquito, o entendemos un poquito de la palabra, ya creemos que el conocimiento lo tenemos todo. Pero debemos de reconocer como Sócrates, el filósofo, cuando dijo, yo solo sé que no sé nada. Porque todo el conocimiento viene de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió aquí. Él entendió todo eso. Y el Señor llegaba ahí y el apóstol Pablo le decía, Señor, quítame esto, quítame esto. Y el Señor le decía, tienes que reconocer que necesitas de mí. Y mire lo que sigue diciendo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, versículo 7 de 2 Corintios 12, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abocete para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y miren ustedes lo que el Señor le dice. Y me ha dicho, esta parte está en rojo para las Biblias que tienen énfasis cuando el Señor habla. Y dice ahí en rojo, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, el apóstol Pablo le dice, Señor, quítame eso, quítamelo. El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? En tu debilidad, en la debilidad de cada uno. Ahora pregunto, hermano, que el Espíritu Santo nos hable. ¿Dónde está la debilidad? ¿Cuál es la debilidad de cada uno de nosotros? ¿Ah? ¿Será una debilidad que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual? ¿El orgullo? ¿Será el egoísmo? ¿A dónde está la debilidad? ¿O hay otro tipo de debilidades? Nosotros como humanos somos débiles en todos los sentidos de nuestra vida como humanos. En todos los sentidos, en nuestro sentido, en el sentido físico, espiritual, en el sentido moral. El Señor nos está diciendo aquí, bástate mi gracia, o sea, nos basta la gracia de Dios, porque
su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué significa eso? Que entre más débil somos nosotros, mayor es el poder de Dios que obra en nuestras vidas. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Entre más debilidad hay en mi vida, mayor es el poder de Dios que obra en nosotros. ¿No es grande el testimonio del apóstol Pablo? Sí, mi hermana Cristina, con gusto. Sí, referente a este texto, hermano, qué grande que es Dios, ¿verdad, hermano? Porque Amén. aquí vemos que hay debilidades en uno que quizás, aunque nosotros le pedimos a Dios que nos la quite, no va a suceder, porque a través de esa debilidad es que conocemos el poder de Dios. Cuando viene, no sé yo, una tentación o cualquier cosa que uno tenga, porque esto le pasó al apóstol. Está claro que dice que él le pedía que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Totalmente. Muchas veces nosotros, tal vez, mi hermana Cristina, le hemos pedido a Dios que quite algo de nuestras vidas y continúa ahí. Quizás un dolor, quizás una situación difícil, quizás un problema que tenemos en nuestra vida y continúa ahí. ¿Por qué razón es? Aquí está claro que el versículo, ¿por qué razón es? Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos de su poder. Y entre más débiles somos, mayor es el poder de Dios para obrar en nosotros. Esa es la palabra del Evangelio. Esa es la palabra de poder que nosotros necesitamos. Ese es el mensaje del Señor que nosotros necesitamos para levantarnos, para tener poder y fuerza en nuestra vida espiritual. Porque es que muchas veces somos débiles y no tomamos del poder de Dios para darnos fortaleza. Porque nos fijamos en nuestra debilidad y no nos fijamos en el poder de Dios. Necesitamos ver el poder de Dios y no estar viendo nuestra debilidad. Por eso el Señor, vean cómo le dice el Señor al apóstol, bástate mi gracia. O sea, hace que el apóstol vea su poder, su gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Dios le está diciendo al apóstol es, no mires tu debilidad, mira mi poder. Cuando nosotros vamos al Señor, hermanos, cuando estamos pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante en nuestra vida espiritual, cuando estamos luchando contra la tentación, no es viendo nuestra debilidad como vamos a vencer, es viendo el poder de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que significa ese versículo es entre más pecado haya, mayor es el poder de Dios que obra para salvación. Entre más pecado, más poder. Entre más pecado, más poder. Y continúa diciendo el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda palabra. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque reposa en mí el poder de Cristo. Versículo 11. Me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aún nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas en vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme que este agravio. Miren, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, en este versículo nos dio un testimonio vivo de lo que significa el poder vencer por el poder de Dios. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿somos débiles? Somos débiles. Hay mucha debilidad en nuestra vida.
Uno de los problemas de nuestra naturaleza humana es precisamente la debilidad. Es débil, la carne es débil. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil, nosotros somos débiles. Pero Dios es fuerte. Dios es nuestra fuerza. Hermanos, gloriémonos en nuestras debilidades. Cuando nosotros veamos una debilidad en nuestras vidas, pongámosla a los pies de Cristo y digámosle, Señor, gracias, gracias por esta debilidad, porque ahora sé que tu poder reposa en mí a causa de esa debilidad. Porque entre más débil soy yo, mayor es tu poder que obra en mi vida. Más fuerte es tu poder. Entre más debilidad, más poder hay en ti para obrar en mi vida. Entre más debilidad, más poder hay en ti. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más pecado hay en mi vida, mayor poder de Dios para salvarme del pecado, para quitarme el pecado y para que yo sea salvo de toda esta situación. Mis queridos hermanos, este versículo que leímos nosotros del apóstol Pablo es uno de los versículos que nos da a nosotros la clave para la victoria en nuestra vida cristiana. La clave. Llegar a entender lo que el apóstol Pablo entendió ahí, de que Dios a veces permite el sufrimiento, el dolor, la debilidad, para que nosotros no nos gloriemos en sobremanera. Y que aunque nosotros muchas veces le pidamos a Dios, quita esto, muchas veces Dios lo deja, para que nosotros entendamos que necesitamos de su poder. Esa es la clave de nuestra vida. Y primero Dios, ojalá que este mensaje nos ayude en lo que queda de esta semana, para que todos los días de esta semana sean días de victoria en Cristo Jesús. Amén. Que ganemos la victoria sobre el pecado, que ganemos la victoria sobre el mundo, sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y sobre la vanagloria de la vida. Hermanos, nuestra vida no volverá a ser igual si nosotros llegamos a entender este secreto de fe que el apóstol Pablo nos enseñó en estos versículos. Vamos a orarle al Señor para terminar este estudio en esta noche. Señor, te damos gracias porque al estudiar tu santa palabra en esta noche, hemos podido entender que somos débiles, que nuestra naturaleza humana, cuando se apartó de ti, cuando aceptó el pecado, cuando pecó, se volvió débil. Pero hoy te agradecemos porque tu palabra dice que esa debilidad que reposa sobre el cuerpo humano, sobre la naturaleza humana, se transforma en fortaleza cuando nosotros permitimos que tú obres en nuestras vidas. Que esa debilidad se transforma en una bendición cuando nosotros permitimos que tu poder repose sobre nosotros. Y que ahora, al terminar esta oración, nosotros podemos alabar y glorificar tu nombre por nuestras debilidades. Porque hoy sabemos que entre más grande sea la debilidad en nuestras vidas, más es el poder tuyo que obra en nosotros, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, somos débiles. Te necesitamos como nunca. No permitas en ningún momento, Señor, no permitas que el conocimiento o las bendiciones que tengamos como seres humanos nos permitan gloriarnos. No, Señor. Deja en nosotros que podamos ver nuestra debilidad y que podamos gloriarnos en tu poder. Podamos gloriarnos de que reposa en nosotros el poder de Cristo. Y que ese poder transforme nuestra vida a tu imagen y semejanza. Es nuestro deseo
y es nuestra oración en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo, mis queridos hermanos. Igualmente, igualmente, mi hermano. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, mi hermano. Bueno, Igualmente. nos vemos el Bendiciones, viernes. hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Pasen buenas Buenas noches. noches a todos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, en esta noche. Que Dios me les bendiga a todos. Ahorita, como Bendiciones. Dios se dice, Bendiciones, buenas noches. Que el Señor Buenas les noches. guarde a todos, que el Señor les guíe. Muchas gracias por este estudio, por esto. Muchas gracias porque hoy todos estuvieron cooperando, así que muchas gracias. Así que ahora lo que nos toca es ir y estudiar, ¿verdad? Feliz noche a todos. Que Dios me los bendiga. Amén, feliz noche. Feliz noche, mi hermano. Buenas noches a todos. Hermano Bendiciones Rolando. a todos. Hermano Rolando, Dígame, Gerson, muchas gracias por la cartita, yo. La hermana con estaba mucho muy gusto. agradecida. ¿Pudieron lograrlo? ¿Pudieron entregarla? Sí, ya la entregaron al colegio para que la muchacha no haga el examen el Excelente, sábado. excelente. Me alegro mucho. Fue una bendición. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Lo que no sabe es lo que viajó de sacar el trabajo. Para que recibiera esas firmas. Sí, claro, por supuesto. Que recuerde que el Importante pastor que la firmó sirve. allá. ¿Ah? Lo importante es que sirvió y que sirve. De aquí en adelante, ocupe, Sí, sí. con mucho gusto. Un día de estos lo vamos a decir a la hermana para que la conozcan, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, que pasen buenas noches. Hasta luego. Bendiciones a todos. Buenos angelitos. Chao. Amén. Vamos a ver. Hay algo el viernes, ¿verdad, Rolando?